Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de la casación. El objetivo de este tema es que el estudiante conozca el tratamiento procesal que se sigue en la casación. En el artículo 562 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece los motivos del recurso de casación. El recurso de casación podrá fundamentarse, uno, en la infracción de normas que establezcan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua. El recurso de casación también se podrá fundamentar en la infracción de normas de orden procesal. Ahí tenemos dos tipos de infracciones, la infracción, ¿verdad?, de normas que establezcan derechos fundamentales y la infracción de normas procesales que regulen, por ejemplo, la jurisdicción, la competencia, la competencia objetiva, la funcional y territorial cuando vengan determinadas por normas imperativas y la adecuación del procedimiento. Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad absoluta o produjera indefensión y la forma y contenido de la sentencia. También podrá fundamentarse, entonces estamos claros que si hay una infracción, ¿verdad? Hay una infracción a estos actos y garantías procesales, pero entonces esta infracción supone nulidad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una nulidad absoluta? Quedas en indefensión y la forma y contenido de la sentencia, ¿verdad? También podrá fundamentarse esta infracción de normas sustantivas aplicables para la resolución del objeto del proceso. Entonces, se entiende por infracción de norma la violación, la interpretación errónea o la aplicación indebida de una. El artículo 563 establece que solo serán recurribles en casación los autos que pongan término al proceso y hagan imposible su continuación y las sentencias dictadas en segunda instancia en los siguientes casos. ¿Verdad? En los siguientes casos. Uno, conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia cuando la cuantía fuera inestimable. Estamos hablando de que no podemos estimar la cuantía, ¿verdad? Y cuando la resolución del recurso presente interés casacional, independientemente de la cuantía. El interés casacional tendrá por finalidad la unificación jurisprudencial, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo entonces el recurso presenta interés casacional? Entonces tenemos los siguientes casos. Uno, cuando la sentencia recurrida dictada por un juez o un juez de distrito o tribunal de apelación se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? La sentencia recurrida dictada por una juez o de distrito resuelve cuestiones sobre lo que existe contradicción con lo resuelto por otro juzgado de distrito, actuando como segunda instancia. Y la sentencia recurrida dictada por un tribunal de apelación que se contradiga con lo resuelto por otro tribunal. La legitimación para interponer el recurso. ¿Quiénes están legitimados para interponer este recurso? El recurso de casación podrá interponerse por la parte o un tercero que esté agraviado por la resolución y no podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado, ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando la del tribunal de segunda instancia haya confirmado aquella. ¿Verdad? Tenés que apelar para poder ir a casación. Vamos a ver, en el artículo 565 nos habla de la competencia. Será competente para conocer del recurso de casación la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Dicho recurso se interpondrá dentro de los 20 días siguientes a la notificación y pasado dicho término sin haberlo interpuesto, la sentencia quedará firme. Entonces tiene 20 días para interponer el recurso de casación, si no la sentencia de primera instancia. El artículo 565 nos habla de la exclusión de la revisión probatoria en casación. Entonces vamos a ver, por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos. Eso ya pasó.
Los hechos se revisaron en la primera instancia, ni tampoco la valoración de las pruebas contenidas en la sentencia en la primera instancia. Sin embargo, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, ¿verdad? Para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante para un fallo en sentido diferente. Este recurso, de acuerdo a nuestro artículo 567, establece que este recurso de casación se interpondrá por escrito ante el tribunal de apelación que hubiere dictado la resolución objeto del recurso o ante el juzgado de distrito que haya dictado la resolución contradictoria en el caso del recurso de interés casacional. Dicho recurso se interpondrá dijimos, de los 20 días siguiente al de la notificación, y pasado este término, sin haber interpuesto, pues esta sentencia queda firme. En el escrito de interposición del recurso, ¿qué se va a expresar? Pues los agravios que causa la resolución recurrida en el orden fijado, es decir, la sentencia del tribunal de apelación le causa agravio. Usted no está de acuerdo ni conforme y usted tiene sus razones para poder recurrir de casación, ¿verdad? Que es la tercera instancia ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, le causa, ¿verdad?, agravios. Estábamos ahí. Entonces, este escrito de interposición de recursos se expresarán los agravios, entonces, que causa la resolución recurrida en el orden fijado en los motivos del recurso de casación, debiendo contener una exposición sucinta de la infracción legal que se considera cometida. Es decir, usted va a relatar los hechos, ¿verdad? Los hechos sucintos que le ocasionaron, ¿verdad? Esa infracción legal. Y en su caso, las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial, ¿verdad? Vas a exponer también recurrir a sentencias, a jurisprudencia, doctrina, ¿verdad?, contradictoria en que se funde el interés casacional. El referido escrito se hará constar también los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho, cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, ¿verdad? En caso que el recurso se fundamente en el interés casacional, pues se acompañará cada copia simple de la sentencia o sentencias a través de las cuales se acredite la contradicción. Al escrito también se acompañarán los anexos que en el artículo 568 nos habla de la admisión a trámite del recurso de casación. Interpuesto válidamente el recurso de casación, el juzgado o tribunal de apelación lo admitirá mediante auto dictado dentro de los 10 días siguientes. Esta resolución es irrecurrible. El juzgado o tribunal mandará a corregir los defectos o faltas subsanables del contenido o alcance meramente formales en un plazo de 5 días. Transcurridos los cuales dictará la resolución sobre la admisión de recursos. Si no subsana los defectos o faltas, en dicho plazo se declarará inadmisible el recurso mediante resolución fundada, quedando firme la sentencia recurrida y devolverá el expediente a su... El auto de inadmisión será especialmente motivado y declarará la firmeza de la resolución recurrida, impondrá las costas a la parte recurrente y ordenará la devolución de las actuaciones cuando corresponda. Esta resolución podrá ser objeto de recurso por denegatoria de admisión. Recuerden de que tenemos ese otro recurso. Si no nos admiten el recurso de casación, podemos hacer uso del recurso de denegatoria de la admisión, ¿verdad? En el artículo 569 nos habla sobre la contestación de los agravios. Admitido el recurso, ahora estamos en el sentido de que se nos admitió el recurso. Entonces, el juez notificará a las partes el auto de admisión, entregando a la parte recurrida copia del escrito de interposición y de agravio, así como los anexos que correspondan. Dentro del plazo de 20 días, la parte recurrida podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso, es decir, la otra parte que no recurrió,
puede poner causas de inadmisibilidad para que no te admitan el recurso de casación, que él considera existente y que contestará los agravios en el mismo orden que fueron presentados. No se admitirá la adhesión de la parte recurrida al recurso de casación. El artículo 570 nos habla de la remisión del expediente. El juzgado o tribunal, dentro de los 3 días siguientes de vencido el plazo para contestar agravio, remitirá el expediente a la Corte de Justicia, concediéndole a las partes el plazo de 5 días para que se personen. El escrito de personamiento, entonces, la parte recurrida dentro del plazo concedido para personarse, que es de 5 días ante el superior, también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considera. El 572 nos habla de la resolución sobre la admisión de la Corte Suprema de Justicia. Una vez que recibe la Corte el expediente, ¿verdad? Y se han personado las partes, entonces la Sala de lo Civil de la Corte deberá decidir en 10 días siguientes sobre la inadmisión del recurso en caso de haber sido alegada por la parte recurrida. Cuando se rechace la inadmisión en el mismo auto, se procederá a convocar a la audiencia en su caso. El auto por el que se declara la admisión o inadmisión del recurso no admite ningún recurso. El auto de inadmisión será especialmente motivado y declarará la firmeza de la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones. Esto es en el caso de que la Corte no admitió el recurso de. Luego vamos a ver audiencia, votación y fallo. Entonces, a solicitud de la parte, si fuera necesario, la Sala de lo Civil convocará y celebrará audiencia conforme al proceso sumario, es decir, solo va a haber una única audiencia establecida donde las partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravio. La audiencia se inicia con el alegato de la parte recurrente para después proceder a oír a la parte recurrida. Si fueren varias las partes recurrentes, se estará al orden de la interposición de los recursos. Y si son varias las partes recurridas, pues se estará al orden de su personamiento. Los alegatos de cada una de las partes se limitarán a un tiempo máximo de 30 minutos, el que va a poderse ampliar en un tiempo prudencial a criterio de quien presida la audiencia, que no podrá exceder del principio. Una vez que está concluida la audiencia, la sala pasará a deliberar, votar y dictar sentencia en el plazo máximo de 30 días. No obstante, la sala podrá emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia, dictando posteriormente la sentencia conforme a este código. Estamos hablando de que puede decir la sentencia en caliente, ahí nomás, y después 30 días después dictar su sentencia por escrito. Cuando no sea posible la deliberación inmediata, la presidencia de la sala señalará dentro del plazo. Cuando no sea posible la deliberación inmediata, la presidencia de la sala señalará dentro del plazo no mayor de 10 días el lugar, fecha y hora para su discusión y votación. No podrá excusarse de intervenir en la discusión o acuerdo ninguno de los magistrados o magistradas que hubieran recurrido a la audiencia. En todo lo demás, la sala civil se ajustará a lo previsto en este código. En cuanto a lo que se refiere a la votación, fallo de los litigios en lo que procede. Cuando no se celebrara audiencia, entonces la sala civil en el plazo máximo de 30 días pasará a deliberar, votar y dictar la sentencia. El artículo 574 habla sobre la decisión del recurso. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia estará vinculada por el motivo o motivos alegados por la parte recurrente en cuanto a la parte del fallo impugnado y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso, respetando los límites anteriores para resolver el recurso. Entonces, podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicable al caso, aunque difieran de los señalados por la parte recurrente. Cuando el recurso se haya invocado, cuando en este recurso se hayan invocado motivos que se refieren a la infracción de normas procesales o de normas materiales, entonces la sala de lo civil solo se va a pronunciar sobre las segundas,
es decir, sobre las normas materiales, después de haber examinado las primeras, y solo si se estima que no existe infracción procesal que invalide el procedimiento. Vamos a hablar sobre el contenido de la decisión y estimación. Si se estimara el recurso de casación, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en una sola sentencia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho. Si se apreciara falta de jurisdicción, competencia objetiva, funcional, territorial o inadecuación de procedimiento, entonces anulará las actuaciones señalando a las partes la autoridad judicial competente o el procedimiento adecuado para que, si así lo desean, vuelvan a ejercer sus pretensiones, ¿verdad? Entonces la sala de lo civil va a valorar, ¿verdad? Si se estima que el recurso de casación, ¿verdad? Se va a casar o no la resolución recurrida, pero tomando en cuenta si se aprecian faltas de jurisdicción, de competencia objetiva, funcional, territorial o inadecuación de procedimiento. Si el recurso de casación se interpusiere contra una resolución que rechaza el conocimiento del proceso por falta de jurisdicción o competencia o por una inadecuación de procedimiento, y la sala estimar el recurso, ordenará el órgano correspondiente con devolución de las actuaciones que, si fuere posible, en razón del estado del proceso, dicte sentencia sobre el fondo en el plazo de 30 días. Si las actuaciones procesales no permitiere dictar sentencia, entonces ordenará que se reanude la tramitación que corresponde. Si se apreciara la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías procesales, pues la sala va a ordenar reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al que se produjo la falta. De igual manera, se procederá cuando se vulnere en el proceso civil los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política, y si se apreciara infracción de las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, pues la sala va a dictar lo que corresponda. Cuando la infracción consiste en la defectuosa motivación o en la omisión de pronunciamiento, ordenará a la autoridad judicial que dicte nueva sentencia en el plazo de 15 días, porque hubo una omisión. Pero si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, ¿verdad? Entonces la sala procederá a dictar nueva sentencia resolviendo el litigio. Cuando el recurso se funde en un interés casacional, los pronunciamientos de la sentencia que se dictan en casación en ningún caso afectarán las situaciones jurídicas creadas por la sentencia, distintas de la impugnada que se han invocado. Entonces, el contenido de la decisión y desestimación. Si se desestimara la casación, entonces la sentencia se declara sin lugar. Cuando la sala apreciara que el fallo es ajustado a derecho, pero existió error en la fundamentación jurídica por ocurrir un vicio o defecto en la aplicación o interposición de la norma utilizada para resolver el caso, entonces desestimará el recurso, pero corregirá la motivación jurídica en el sentido que corresponda para dar fallo a la adecuada fundamentación, ¿verdad? Porque hubo un error en la fundamentación jurídica. Ahora, notificación y remisión de las actuaciones. La sentencia se notificará a las partes dentro de los 5 días siguientes de dictada y la sala devolverá las actuaciones al correspondiente juzgado o tribunal de apelación para que lo que corresponda conforme a. Muchas gracias, jóvenes. Hemos dado por terminado el tema de la casación. Pasen muy buenos días.